Bueno, entonces empecemos con el capítulo de inferencia en lógica de primer orden, el capítulo 9. ¿Sí? Recién, capítulo 8 es sintaxis y semántica, el capítulo 9 es inferencia. ¿Sí? Acá está dividido en dos capítulos. Bien, pasemos entonces a la 2. Entonces lo que queremos hacer es inferir cosas nuevas. ¿Sí? Entonces se supone que tendríamos que inventar de vuelta algoritmos de inferencia, tal como hicimos para lógica proposicional, ¿verdad? Bien, pero antes de eso vamos a hacer una trampa, digamos. Vamos a convertir una base de conocimiento escrita en lógica de primer orden a una base de conocimiento escrita en lógica proposicional para poder usar todos los algoritmos de inferencia que ya vimos para lógica proposicional. ¿Sí? Ese truco que vamos a hacer no solamente es un truco que nos sirve en la práctica para efectivamente hacer inferencia en lógica de primer orden, sino que además nos va a mostrar dificultades computacionales muy profundas que tiene la inferencia en lógica de primer orden. O sea, va a resaltar problemáticas y dificultades, ¿sí? Al poder contrastarlas claramente con lógica proposicional. Bien, y esta técnica de convertir la base de conocimiento de lógica de primer orden a lógica proposicional se llama proposicionalización. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a hacer con dos reglas de inferencia primero. ¿Sí? ¿Recuerdan las reglas de inferencia, modus ponens, ese tipo de reglas de inferencia? Bueno, vamos a introducir dos nuevas propias para los cuantificadores. Una que se llama especificación universal y la otra especificación existencial. ¿Sí? Que nos van a permitir convertir la base de conocimiento en lógica de primer orden a una base de conocimiento equivalente en lógica proposicional. ¿Sí? Y les repito, de esta manera la inferencia de primer orden se puede reducir a inferencia proposicional y usar todos esos algoritmos que vimos la semana pasada. ¿Sí? Entonces veamos especificación universal. ¿Sí? Una sentencia cuantificada universalmente entails toda instancia de sí misma. ¿Sí? O sea, veamos acá, tenemos para todo B alfa, alfa es la sentencia. ¿Sí? Para toda variable B se cumple alfa. También es cierto entonces que se cumple alfa para cuando sustituimos B por algún término G. ¿Cierto? ¿Es cierto eso? Siendo que el cuantificador universal es una conjunción, si se satisface la conjunción, se satisface cualquiera de los términos de la conjunción, ¿verdad? Y como la conjunción es sobre una por instancia, pues entonces sabemos que se cumple para la instancia. Eso es lo que nos está diciendo esta regla de inferencia. Y donde G, en particular el caso que nos interesa, es G es un término, no un término cualquiera, un término base que se llama, ¿sí? Que es un término sin variables, ¿sí? Que es justamente lo que llamamos instancia de alfa, ¿no es cierto? Eso se llama término base, término sin variables. Es un término que se refiere a un objeto concretamente, no tiene variables. Bien, veamos un ejemplo más preciso. Tenemos para todo X, X es rey y X es codicioso, entonces X es malvado. Esa es una regla que tenemos. Entonces, de acá podemos inferir, ¿sí?, que si Juan es rey y Juan es codicioso, entonces Juan es malvado. Una instancia particular para algún término base, Juan. Lo mismo para Ricardo, lo mismo para el padre de Juan, lo mismo para el padre del padre de Juan, lo mismo para el padre del padre del padre del padre de Juan y así sucesivamente, ¿no es cierto? Suponiendo que tenemos la función padre en nuestro dominio. ¿Sí? O sea, se cumple para esta, para Juan, para Ricardo, para cada una de las instancias. Podemos inferir que se cumple. Es así de simple, ¿no? Esta regla de inferencia de especificación universal. Tenemos la siguiente. La especificación existencial dice que por cada sentencia alfa, variable B y símbolo constante K que no aparezca en ningún otro sitio de la base de conocimiento, se cumple que el existencial de B sobre alfa es equivalente a sustituir B por K en alfa. Acá pareciera que es exactamente igual. En vez de K teníamos G, pero sintácticamente parecen las dos iguales las reglas. Sin embargo, hay una diferencia fundamental, y es la siguiente, que acá K no es un término base,
es algún símbolo constante que no existe en la base de conocimiento. Fíjense, el afirmar de que existe algún objeto, ¿sí?, para el cual alfa se satisface, que eso es lo que dice el existencial, ¿sí? El existencial está diciendo eso. Existe algún objeto para el cual alfa se satisface, ¿sí? Es equivalente a decir que se satisface para el objeto K, donde K es una constante que no hemos usado hasta ahora. Es lo mismo, ¿verdad? La pregunta que queda es: ¿quién es K? ¿A qué objeto del mundo real se refiere? Bueno, eso no lo sabemos, pero no es falso decir que se satisface para K, ¿verdad? Siempre y cuando K esté dentro del mundo real. No, K es un símbolo que está significando un objeto del mundo real que no sabemos cuál es. O vémoslo de otra manera. El afirmar que existe un objeto del mundo real para el cual alfa es verdadero, bien, podemos decir, bueno, ok, les traigo, acá está. Este es el objeto para el cual se satisface, ¿sí? ¿Lo ven? Ahí está. ¿Sí? Bien, a este objeto llamémoslo K. Ahora me lo voy a llevar al objeto y hagamos como que nunca lo vieron. No importa cuál es el objeto para el cual se cumple. Sabemos que se cumple para alguno y a ese uno le vamos a llamar K. ¿Ok? El hecho de que no sepamos a qué objeto del mundo real se refiere no importa. La afirmación sigue siendo válida. Para K esto se cumple. ¿Quién es K? No lo sé. Es justo aquel para el cual se cumple. ¿Quién es? No lo sé. Pero sé que existe. Ah, entonces lo llamo K. ¿Sí? ¿Me entienden? Bien. Entonces, veamos un ejemplo. Existe X, tal que X es una corona y X está sobre la cabeza de Juan. ¿Sí? Es lo mismo que decir que hay un objeto C1, ¿no? Este objeto para el cual se satisface, que es una corona y que está sobre la cabeza de Juan. ¿Sí? A este símbolo único, que es distinto de cualquier otro y que se usa para la especificación universal existencial, lo llamamos constante de Skolem. Es una constante, ¿está claro? Y la llamamos de Skolem, adivinen por quién. Por un tal Don Skolem que inventó esto. ¿Sí? Bien. Ok, entonces ahora hagamos esto. Empecemos con una base de conocimiento en lógica de primer orden y convirtámosla a lógica proposicional. ¿Ok? Usando las dos especificaciones. Entonces tenemos una que dice que para todo X, X es rey y X codicioso, entonces X malvado. A su vez sabemos que Juan es rey, que Juan es codicioso y que Juan es hermano de Ricardo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer la explicación universal de todas las maneras posibles. ¿Sí? Rey Juan y codicioso Juan, entonces malvado Juan. Rey Ricardo y codicioso Ricardo, entonces malvado Ricardo. Rey Juan, codicioso Juan, hermano Ricardo Juan. Son las tres que hemos visto. Hemos especificado universalmente para los objetos Ricardo y objetos Juan, ¿no?, la regla cuantificada universalmente. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho. Bien. ¿Está? Entonces la nueva base de conocimiento se dice que está proporcionalizada, donde los símbolos proposicionales son estos. Esto que tenemos acá es una base de conocimiento en lógica proposicional. No se confundan el hecho de que hay paréntesis y ese tipo de cosas. Paréntesis son símbolos como cualquier otro. Y acá pierden absolutamente todo significado. ¿Sí? Es el nombre que le vamos a dar, podemos darle otro nombre. Estos son proposiciones ahora, cada uno de los elementos que están ahí. Evalúen en verdadero o falso. Por lo tanto, es una base de conocimiento en lógica proposicional. Bien. Entonces decíamos que cada base de conocimiento en lógica primer orden puede ser proposicionalizada, ¿sí?, preservando el intermen, usando las reglas de inferencia sólidas de especificación universal y existencial. ¿Sí? La idea es proporcionar la base de conocimiento y consultar, aplicar resolución y devolver el resultado. ¿Sí? Bien, la idea está buena. Proposicionalizamos y aplicamos inferencia como siempre. Sin embargo, hay un problemita. Debido a los símbolos de función, hay infinitos términos base. ¿Sí? Por ejemplo, un dominio con una sola constante Juan, una sola, y una sola función, padre. ¿Sí? La expresión para todo X, padre X, bueno,
está incompleta, debería ser padre X de ahí, bueno. Ah, no, está bien, perdón, una función, padre X, ¿sí? Esto se puede especificar universalmente como padre de Juan, padre de padre de Juan, padre del padre del padre de Juan, así ad infinitum, ¿no es cierto? Tenemos infinitos términos base. Todos estos son términos base. ¿Son términos? ¿Sí? Las funciones evalúan en términos. ¿Sí? ¿Son base? Sí, pero no tienen variables. ¿Cuántos hay? Infinitos. Con lo cual ahora, para proposicionalizar esta regla, esta base de conocimiento, necesitamos tenemos como resultado una base de conocimiento en lógica proposicional con infinitas proposiciones. O sea, una base de conocimiento infinita, ¿sí? Donde arrancamos con una sola. Bien. El señor Herbrand, en el año 1930, vino a nuestro auxilio parcialmente y dijo: si una sentencia alfa, por ejemplo, para todo X, padre X, ¿sí?, es entail por una base de conocimiento en lógica de primer orden, entonces es entail por un subconjunto finito de la base de conocimiento proposicionalizada. O sea, nosotros lo que queremos es hacer inferencia con la base de conocimiento en lógica de primer orden. O sea, queremos saber si algo es entail. Che, alfa es entail por esta base de conocimiento. Y nuestra propuesta era proposicionalizar la base de conocimiento y ver si era alfa entail. Y nos encontramos con un problema. Al proposicionalizarla, terminaba una base de conocimiento infinita. Herbrand viene y dice: no necesitas la base de conocimiento infinita para inferir que alfa es entail. Cuando alfa es entail, con un subconjunto nomás de esa base de conocimiento infinita proposicionalizada, podés inferirla. Genial. Entonces, ¿qué proponen? Bueno, arranquemos con un n igual a 0, un contador n igual a 0, y creamos una base de conocimiento proposicionalizada especificando los símbolos de función hasta profundidad n. O sea, arrancamos con n igual a 0, donde padre de Juan no aparece, ¿sí? Y vemos si alfa es entail por la base de conocimiento. No, ok, entonces vamos con padre de Juan y veamos si es entail. No, ok, vamos con padre del padre de Juan. ¿Es entail? No. ¿Qué nos dice Herbrand? Que la base de conocimiento es finita. O sea, necesitamos una base de conocimiento finita para demostrar el entailment. Con lo cual, nos asegura que vamos a salir eventualmente de este loop. Eso es lo que nos está diciendo. Es infinito. No muchas veces ustedes han... Bueno, sí, está el while, si quieren. Un while true. Esto es un while true. Y adentro hay un break. ¿Sí? Cuando lo puedo inferir, me voy. ¿Ok? Y Herbrand nos asegura de que en algún momento lo vamos a poder inferir. Genial. Volvemos al principio. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una base de conocimiento lógico de primer orden, la proposicionalizamos incrementalmente de acuerdo a la propuesta de Herbrand y eventualmente vamos a terminar. Tenemos un problema todavía. ¿Y si alfa no es entail? Herbrand nos dice: mira, si es entail, entonces vas a poder inferir el entailment. Si no es entail, ¿qué? Herbrand no dijo nada. 6 años después, Turing, el mismo Turing, Alan Turing, y Alonso, creo que es Church, no estoy seguro, ¿sí?, demostraron que si no es entail, puede que no podamos inferir con una base proposicionalizada finita. ¿Sí? Lo dijeron de esta manera: entailment para lógica proposicional, para lógica de primer orden, es semidecidible. Es decir, algoritmos existen que dicen sí a cada sentencia que es entail, pero no existe algoritmo alguno que diga no a cada sentencia que no es entail. Para algunos funciona. Para algunos que no son entail sí puede hacerse inferencia con lógica de primer orden. Para algunos, pero siempre existe al menos uno que no. ¿Sí? Terrible resultado de Turing y Church, ¿sí?, que la lógica de primer orden es semidecidible. Les acabo de presentar un algoritmo con complejidad temporal peor que exponencial. Hasta ahora veníamos con que la exponencialidad era nuestro problema más grave. Bueno, mucho peor que exponencial es infinito, ¿verdad? Y acá nos está diciendo que es infinito en algunos casos.
nunca termina. Un problema muy serio para la lógica de primer orden. Bien, hay más problemas de proposicionalización, que es redundancia o cómputo extra, cómputo de más que nos podríamos ahorrar. Veamos, ¿no? O sea, ineficiencia si quieren, ¿no? De la proposicionalización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generan muchas sentencias irrelevantes. Entonces con esto lo que vamos a hacer es llegar a algoritmos de inferencia en lógica de primer orden que funcionan mucho más eficientemente que proposicionalizar y después. ¿Sí? Más allá del problema de las funciones. ¿Sí? Básicamente lo que ha pasado en la práctica es que las funciones no se usan mucho, o se usan con mucho cuidado. ¿Sí? Bien, pero más allá de eso, veamos el problema de eficiencia. Tenemos la sentencia entonces que X es rey y X codicioso, entonces X es malvado. ¿Sí? Y las afirmaciones, ¿no? De que Juan es rey, de Juan es hermano de Ricardo y que todos son codiciosos en este dominio. Y bueno, es el dominio de la realeza, no hay duda de que son todos codiciosos, ¿no? Bueno, parece bastante obvio que Juan es malvado, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan es rey y son todos codiciosos, pues. A nosotros no nos cuesta nada ver eso, ¿no es cierto? Sin embargo, a la proposicionalizar vamos a producir un montón de afirmaciones, ¿no? Porque al proposicionalizar el para todo y codicioso y, vamos a tener que Ricardo codicioso y todos los elementos del dominio son codiciosos. Y sin embargo, ¿por qué son irrelevantes? Porque en realidad solamente tenemos afirmado de que Juan es rey, con lo cual a la hora de usarlo en nuestra regla, son irrelevantes todo el hecho de que todos los demás son codiciosos. Solamente nos queremos limitar a Juan, que sabemos que es el único que estamos necesitando, ¿no es cierto? Y eso, al generar la base de conocimiento proporcionalizada y meterlo a todo en un algoritmo de forward checking, ¿no? De caminata hacia adelante, forward chaining, perdón, o algo así, puede que lo haga en distintos órdenes y que termine usando ineficientemente todos estos hechos irrelevantes. ¿Me entienden? O sea, la base de conocimiento, el algoritmo de inferencia de encaminamiento hacia adelante, habíamos dicho que era lineal en la cantidad de sentencias en la base de conocimiento. Lineal 2 no es lo mismo que lineal 10.000. Y si hay 10.000 elementos en nuestro dominio, o 100.000 o 1.000.000, vamos a tener que por ahí pagar un precio de 1.000.000 cuando lo podríamos haber hecho en 2. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo podríamos haber hecho? Veamos esta idea intuitiva que le dije, ¿cómo podríamos haber hecho para hacer esto más rápido? ¿Sí? Podríamos haberla hecho inmediatamente si pudiéramos encontrar la sustitución teta, tal que rey X y codicioso X se condigan con rey Juan y codicioso Y. Eso es lo que hicimos nosotros mentalmente. ¿Sí? Acá tenemos rey X en la regla y tenemos la afirmación rey Juan. Y tenemos por un lado también el antecedente de la regla, codicioso X, y otra sentencia que habla de los codiciosos. Y queremos machearlas, por decir. Ver para cuál elemento del dominio se satisface, siendo que estas son las afirmaciones que tenemos. ¿Sí? Y la sustitución que nos hubiera venido bien es reemplazar a X por Juan e Y por X. El Y para todo Y codicioso Y, reemplazarlo por X. Y después X por Juan. Y entonces acá nos hubiera quedado rey Juan y codicioso Juan. Y hubiéramos podido inferir muy rápidamente que malvado Juan. ¿Sí? Eso es la intuición. Entonces, esta idea de encontrar la sustitución que machee para que dos sentencias macheen es unificar las dos sentencias. La unificación es una operación sobre dos sentencias que devuelve una sustitución que las hace sintácticamente iguales o, semánticamente iguales, apuntan al mismo objeto o tiene el mismo valor de verdad. Bien, ¿me seguís, Emilio? Bien, ¿estamos en la 10 ahí? Bien. Entonces, la operación unifica que recibe dos sentencias es igual a una sustitución. ¿A qué sustitución? A aquel que si le aplicamos a alfa nos da lo mismo que si le aplicamos a beta.
¿Ok? Es lo que decía. ¿Estamos? Entonces veamos ejemplos. X conoce a Juan y Juana conoce a Juan. ¿Cómo podemos machearla? ¿Cuál es el resultado de unificar P y Q para el primer caso? Tenemos que encontrar una sustitución para cada una de las variables, tal que las dos sean iguales. ¿Qué sustitución de X hace que sean iguales? Juana. ¿Juan o Juana? Juana. ¿Sí? ¿Estás? Bien. ¿Sí? Ahora tenemos conoce Juan X y conoce Y Guillermo. Tenemos que sustituir qué sustituciones de las variables hacen que machen. Y por Juan y X por Guillermo. ¿Sí? Ups. Está mal. Y por Juan. Ah, no, está bien. Y X por Guillermo. Está bien. Bien. No, está correcto. Sí. Entonces ahora queremos sustituir la tercera. ¿Cómo? Y por Juan. No, no podemos hacer eso. Perdón. X por madre de Juan. Sí podemos hacerlo, perdón. Porque tenemos que sustituirlo en objetos. Y madre de Juan es un objeto. A ver, ¿viene por ahí? Sí. ¿Sí? Bien, y la última. La última no se puede, porque tendríamos que sustituir X por Guillermo y X por Juan. ¿Sí? Así que la última falla. Sin embargo, sí, podríamos, fíjense que la primera sentencia que dice, para todo X, Juan conoce a X. Está diciendo que Juan conoce a todo el mundo. La segunda dice que todo el mundo conoce a Guillermo. ¿Hay algún problema entonces con decir que en particular Juan, que conoce a todo el mundo, y además todo el mundo conoce a Guillermo, no hay problema en decir que Juan conoce a Guillermo? Si lo razonamos de esa manera, ¿verdad? Juan conoce a todo el mundo. Y todo el mundo conoce a Guillermo. Bueno, Juan conoce a Guillermo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Alguien me puede decir cuál es el problema? A ver, ¿qué más? Las variables, ¿qué más? ¿Cuál es el problema con las variables? Que no pueden tomar dos valores. No, el problema que me estoy refiriendo es, por un lado vemos que la unificación falló, pero por otro lado, cuando lo razonamos, vemos que no habría problema en hacer que macheen. Ahí va, a ver. ¿Qué? A ver, para. No, pensé que venías por otro lado. Ok, ese problema es el que hace que falle la unificación. Pero el problema que me estoy refiriendo yo es que por un lado vemos que la unificación falla y por otro lado estamos viendo que en realidad se podrían unificar. O sea, se podrían machear, quiero decir. Que eso es lo que buscábamos, en definitiva. Entonces, se los aclaro porque no tenemos mucho tiempo. Lo que está sucediendo es que el X de la primera, de P, está bajo un cuantificador y la X del otro está bajo un cuantificador, ¿sí? Y son dos sentencias separadas una de otra. Y perfectamente podemos cambiar el nombre de las variables sin afectar el significado de la sentencia, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo que pasa en lenguaje de programación. Le pueden cambiar el nombre de una variable y el funcionamiento va a ser exactamente el mismo.
mientras lo hagan consistentemente en todos los lugares donde aparece la variable. Pues entonces hagámoslo y cambiemos a X de la sentencia Q, llamémosla Z17. Entonces digamos, para todo Z17, Z17 conoce a Guillermo. Estamos diciendo lo mismo, todo el mundo conoce a Guillermo. Y entonces ahí no tendríamos problema. Estaríamos sustituyendo al primer X por Guillermo y al Z17 por Juan. Y ahí no hay problema. Entonces el único problema era que estábamos usando dos variables, el mismo nombre de variable para dos variables diferentes. Estaban bajo cuantificadores diferentes. ¿Sí? Entonces no había un problema. Entonces, a esto se le llama estandarización. Y esto es un preprocesamiento que generalmente vamos a hacer, que es en distintas sentencias donde se usa, bajo distintos cuantificadores universales, se usa la misma variable, pues cambiarle el nombre y dejarla todas con variable única para evitar este tipo de problema en la unificación. ¿Ok? Sigamos. También podemos hablar de distintos grados de unificación y está el unificador más general. ¿Sí? Por ejemplo, para unificar conoce Juan X y conoce Y Z, ¿sí? Podríamos haber sustituido a Y por Juan y Z por X. Entonces las dos quedarían iguales. ¿Sí? O también podríamos haber sustituido Y por Juan, ¿sí? X por Juan y Z por Juan. Y funcionaría también. ¿Sí? Es más general el primero porque abarca mayor cantidad de objetos. ¿Sí? Y cuando empecemos a hacer la unificación, siempre queremos trabajar con unificador más general, cuando usemos esto para inferencia, porque queremos limitar lo menos posible el scope de los objetos para los cuales esto se va a satisfacer. ¿No? Recuerden que la inferencia incluye existenciales y en un momento queremos responder para cuáles es válido. Y si podemos decir y para todos aquellos que conocen a Juan, es mucho mejor que decir Juana, que es una de las que conoce a Juan, ¿no es cierto? Si usted la pregunta es, ¿hay alguien acá que trabaje en IMSA? Y la respuesta es, todos los profesores de la cátedra tal, es mucho mejor que le digan un nombre. Porque entonces saben, tienen más chance. Bueno, esa es la idea del cuantificador en general. ¿Sí? Bien. Vamos entonces al algoritmo de unificación. ¿Sí? Es un algoritmo recursivo que recibe sentencias ya escolemizadas. O sea, el cuantificador existencial ya fue eliminado. ¿Sí? O sea, estamos haciendo una proposicionalización parcial. O sea, parte de las ideas que veníamos de la proposicionalización la conservamos, que es la escolemizar, ¿sí? O sea, los existenciales. Especificar los cuantificadores existenciales. ¿Sí? Bueno, los input X e Y acá recibe, fíjense, queremos unificar X e Y y teta, esto es recursivo, entonces teta se lo llama inicialmente vacío, la sustitución y va a ir armando una sustitución recursivamente, ¿sí? Por eso tenemos que ponerlo acá en el llamado porque es recursiva. ¿Sí? Bien, entonces, esto devuelve una sustitución para hacer que X e Y sean sintácticamente idénticos. ¿No es cierto? Entonces recibe a X, que es una variable, una constante, una lista, o un compound, que son términos o predicados. ¿Sí? Esto lo digo para que entiendan cómo opera esto. ¿Sí? Bien. Como siempre con estos algoritmos recursivos no conviene necesariamente arrancar por el principio para entenderlo. Entonces entendamos que en algún momento X e Y son sentencias bien complejas. ¿Sí? Y una sentencia compleja puede ser un término o un predicado. ¿Sí? Un compound. Inicialmente es un compound. Entonces, bueno, suponemos que no hay failure. Si son trivialmente iguales, vuelve, pero lo más probable es que el primer llamado no sean iguales. Supongamos que no son variables, hagamos el caso más complejo al principio, y son X es un compound. ¿Sí? Y ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si es un compound, es un término o un predicado, ¿sí? Un término puede ser una función. Entonces, hay un nombre de función o de predicado y argumentos que están dentro del paréntesis. Los separa, y está claro que para unificar esto tenemos que unificar a todos. Entonces tenemos que unificar a los argumentos, ¿sí? Y a los operadores.
¿no es cierto? Del compound. Entonces llamamos a unificar los argumentos que van a venir como una lista, que en el siguiente llamado van a caer acá abajo. Es una lista de cosas, de compounds. ¿Ok? Y a eso le pasamos la sustitución resultante de haber unificado los operadores. ¿No es cierto? Bien, entonces en el siguiente llamado, ¿sí?, de unify, ¿sí?, tenemos la sustitución de haber sustituido los operadores, que bueno, puede ser uno de estos llamados recursivos, o podemos estar viendo el que ya recibe los argumentos. Veamos el que recibe los operadores. ¿Sí? Estos operadores, ¿sí?, son nombres de una función o de un predicado, ¿sí? Y así que tienen que ser iguales, porque no hay manera de machear operadores. Son iguales, ¿sí? Y va a devolver la sustitución vacía. ¿Ok? Y va a venir acá, a la lista. Entonces en el siguiente llamado a lista va a venir acá y ¿qué hace? Y, viejo truco, cuando queremos unificar a todos los elementos de la lista así en pares, le pasamos a los dos primeros, les pasamos a todos menos al primero, y los primeros los unificamos por separado. ¿Tá? O sea, le pasamos recursivamente las listas de los restantes y unificamos los primeros. ¿Tá? Entonces ahora los primeros pueden ser de vuelta compounds, o pueden ser ya, en algún momento llegan a ser variables. Supongamos que son variables, ya me siguen, ¿no? Más o menos la idea. En un momento son variables. Si son iguales, chao, va a devolver la sustitución que haya construido hasta el momento. Si no son iguales, entonces estamos llamando a una función que vamos a ver enseguida, que es la unificar variables. ¿Ok? Y bueno, eso más o menos concluye. Sí, acá todavía no podemos tener failure, en ningún lado acá devolvemos failure, así que el failure viene de acá, de unificar variables, el failure que está acá. Así que lo único que nos queda es entender unificar variables. O sea, eventualmente, todo por más complejo que sea, eventualmente se reduce a comparar variables. ¿Sí? Bien. Cuando venimos acá sabemos que el primer argumento es una variable. ¿Estás conmigo, Emilio, no? ¿Sí? El primer es variable. El segundo puede no serlo. ¿Sí? Volvamos, Emilio. ¿No es cierto? Si X es una variable, llamamos con X e Y, pero Y acá no estamos seguros que es variable. ¿Sí? Cuando llamamos a Y sí sabemos que los dos son variables. Pero en el primero, que llamamos con X, no lo sabemos. Volvamos a la 17. ¿Tá? Entonces ahora recibimos unificar variables de una variable con alguna otra sentencia X. Y una sustitución parcial hasta el momento. ¿Sí? Y chequeamos. Si resulta que la sustitución en la que venimos armando, ¿sí?, hay una sustitución para la variable var, ¿sí?, entonces sustituimos la variable por ese valor, por ejemplo X por Juan, y volvemos a llamar a unify, donde hemos sustituido a la variable con el valor. ¿Sí? Si en cambio existe una sustitución para la otra, para X, para el otro argumento, hacemos lo mismo. ¿Sí? Y si no hay sustitución para ellos, pues entonces tenemos que armarla. Finalmente llegamos al punto donde armamos la sustitución. Hasta ahora la sustitución todas venían acumuladas y se propagaban. ¿No? Entonces, acá el occur check lo que hace es chequear si la variable var ocurre en la sentencia X, que puede no ser una variable. ¿Sí? Si ocurre, retornamos fallo. ¿Sí? O sea, sería el caso de que tenemos X y madre de X. No hay forma de que hagamos una sustitución de X que haga que estas dos cosas macheen. Y si no, pues nada, sustituimos var por X y ya está, que es lo obvio. ¿Está? En definitiva es lo que nos imaginábamos que había que hacer, ¿no? Pero bien cuidadoso, trabajando con la sintaxis, etc. ¿Ok? Bien. Modus ponens generalizado. Bueno,
ya estamos acercándonos, entonces salimos de proporcionalización, vimos sus problemas y ahora ya estamos tratando de construir. Dijimos que había otros problemas de proporcionalización que no era la semidecibilidad, sino el hecho de la redundancia, y vimos que unifica nos puede ayudar con eso. Ahora, ¿cómo empezamos a usarlo ya en un algoritmo de inferencia, concretamente? Entonces vamos a ver ahora reglas de inferencia propias de lógica de primer orden. Y la primera es modus ponens generalizado, donde recuerden que el no generalizado decíamos, bueno, si tenemos una implicación P1 y P2 y Pn implican Q, y además sabemos P1, P2 y Pn, pues podemos inferir Q. Bueno, acá no necesitamos que P1 y que coincidan P1 y el P1 que está en la implicación y el P1 que está afuera, sino que tienen que machear, tienen que poder unificarse. ¿Tá? El decir que puede ser unificado quiere decir, ok, no será cierto para todos, pero para algunos sí lo podemos hacer cierto. ¿No es cierto? Y a su vez, el resultado tiene que ser cierto para esos algunos, no para todos. Si por ejemplo acá que tenemos que Rey Juan y codicioso, Rey X y codicioso X, entonces malvado X, podemos hacer la inferencia por más que sepamos que solamente Juan es rey. Obviamente el resultado va a aplicar a Juan, no a cualquier otro. ¿Sí? Hay mucha gente codiciosa que no es rey, con lo cual no tienen por qué ser malvados, ¿sí? Según nuestra regla. ¿Se entiende? Por eso, entonces, para poder aplicar el modus ponens generalizado, P1, o sea, P sub i prima, aplicado a la sustitución Z, tiene que ser igual a P1, a P sub i, perdón, aplicado a la sustitución Z. Es decir, P sub i y P' sub i tienen que unificar. Y además la sustitución tiene que ser la misma, no es una teta sub i, es una sola sustitución. Claro, que es un conjunto de sustituciones internamente, ¿no? Pero no puede ser que para algunas i, X se reemplace con Juan y para las otras X se reemplace con Pedro. Por eso quiere decir que por eso está acá que la sustitución es la misma, y en particular también para lo que se ha inferido. Queremos inferir que Juan es malvado y no cualquier otro, porque solamente machea el modus ponens para Juan y no para otros. ¿Ok? Y acá está el ejemplo, ¿no? Bien, entonces de la misma manera que modus ponens para lógica proposicional, el modus ponens generalizado es usado en base de conocimiento con cláusulas de Horn. En este caso particular, colimizadas y con exactamente un literal positivo, ¿no? Eso es, ¿sí? Entonces acá empezamos a rever, antes habíamos empezado con resolución, acá empezamos por encaminamiento hacia adelante y base de conocimiento de Horn, ¿sí? Además, entonces como ya están escolemizadas, ¿sí? El único cuantificador que tenemos es el existencial, ¿verdad? Y como tal, entonces podemos eliminar el cuantificador, porque sabemos que cualquier variable que esté ahí está trivialmente cuantificada universalmente. Entonces, por lo general, pueden llegar a haber casos en donde hay variables y no hay cuantificadores. Bueno, ya saben que en ese caso es el universal, porque el otro, el existencial, se especificó, se escolemizó. ¿Sí? Bien, acá esta filmina me la voy a saltear, igual que en el caso de lógica proposicional, pero se demuestra la solidez de modus ponens generalizado, o sea, se demuestra el entailment de P1' hasta Pn' y P1 y N, o sea, y la implicación entail Q θ. ¿Sí? Acá está argumentado. Bien, vamos a una base de conocimiento de ejemplo que la vamos a ver para ejemplificar los algoritmos. ¿Sí? La ley, la de Estados Unidos, dice que es un crimen para un ciudadano de Estados Unidos vender armas a países hostiles. ¿Sí? El país nono, un enemigo de Estados Unidos, tiene algunos misiles y todos sus misiles fueron vendidos por el Coronel West, que es ciudadano de Estados Unidos. Entonces lo que queremos es probar que el Coronel West es un criminal. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es primero construir la base de conocimiento y luego vamos a probar que el Coronel West es un criminal utilizando los tres algoritmos que introducimos. Encamiamiento hacia adelante, hacia atrás y resolución, obviamente aplicados al caso de lógica primer orden. Y esos son los únicos algoritmos que vamos a ver, por cierto. Entonces lo que vamos a hacer es generalizar esos tres algoritmos para el caso de lógica primer orden. Entonces primero codifiquemos en lógica primer orden a nuestra base de conocimiento que la teníamos en lenguaje castellano. Es un crimen para un ciudadano de Estados Unidos vender armas a naciones hostiles. ¿Sí?
Entonces, si X es un ciudadano, dice X es un ciudadano de Estados Unidos y es un arma, X vende Y a Z y Z es hostil, entonces X es un criminal. Y ven que acá no hay cuantificadores, estamos asumiendo que es universal. Los tres están cuantificados universalmente. Que además, como son conmutativos, no importa en qué orden están, los podemos eliminar sin ningún riesgo de cambiar la semántica. La semántica está bien definida. Bien, por otro lado, nos dice Nono tiene algunos misiles. ¿Sí? Es decir, existe un X, tal que Nono tiene X y X es un misil. Eso es la codificación, ¿verdad? Ahora, usando la especificación existencial, directamente llamamos M, usamos una constante que no está en la base de conocimiento, para referirnos a este hipotético misil que Nono tiene. ¿Sí? Entonces Nono tiene Nono M y M es un misil. Después, todos sus nonos de Nono misiles fueron vendidos por el coronel West. Entonces, X es un misil y Nono tiene X, entonces West vendió X a Nono. Y así, ¿no? Sigue la construcción de la base de conocimiento. Bien, vamos a ver entonces el algoritmo de encadenamiento hacia adelante. Redefinamos un poco la jerga que manejábamos. Tenemos cláusulas positivas, son disyunciones con a lo sumo un literal positivo. ¿Se acuerdan de eso? Eso no ha cambiado. Ahora, ¿qué es un literal en lógica de primer orden? En lógica proposicional era una proposición o su negativo. Eso era un literal. Acá son sentencias atómicas en general. Esos son nuestros literales. ¿Sí? Que son predicados o el de igualdad también. Puede estar ahí. Esos son nuestros literales. Entonces llamamos, a su vez vamos a hablar de datalogs. Antes teníamos la base de conocimientos de Horn, que eran las que tenían, todas sus cláusulas eran positivas. ¿Sí? O de Horn. Acá además vamos a hablar de otro caso especial de base de conocimientos, que son los datalogs, que no tienen símbolo de función. ¿Está claro por qué? Porque queremos evitar el problema de la semidecibilidad. ¿Sí? Bien. Bueno, al igual que en lógica proposicional, no toda base de conocimiento puede convertirse en un conjunto de cláusulas positivas, ni mucho menos datalogs. ¿Sí? Entonces, para aquellas que sí se puede usarse encadenamiento hacia adelante. ¿Ok? Entonces, encadenamiento hacia adelante en lógica primer orden requiere no solamente que sean de Horn todas las cláusulas, sino que además de que sean datalogs, que no dan símbolo de función. ¿Sí? Me parece que no vamos a lograr terminar. Bueno, encadenamiento hacia adelante entonces, ¿no? First Order Logic Forward Chaining Ask. ¿Sí? Es el nombre del algoritmo. Recibe la base de conocimiento y alfa, y queremos que nos devuelva ¿qué? La sustitución que la hace verdadera o falso en el caso de que no la haga verdadera. Antes queríamos verdadero o falso, ¿no? Ahora queremos una sustitución. ¿Sí? Y acá la idea es parecida, digamos, pero bueno, veamos, no es muy complicado esto. ¿Sí? Va a ir recorriendo cada sentencia en la base de conocimiento y básicamente, ¿no? Todas nuestras sentencias son, acuérdense, de Horn, o sea, son implicaciones con un solo consecuente. Entonces, ¿qué queremos hacer? Machear el antecedente. Arrancamos con lo que conocemos y vemos que podemos machear. Cuando macheamos, agregamos el consecuente a nuestra base de conocimiento, ¿verdad? Solamente que ahora tenemos que aplicar modus ponens generalizado. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es estandarizamos las variables en R para no tener problemas de sustitución absurdo, de unificación tontos como el que nos encontramos antes. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Para cada sustitución, tal que aplicar al antecedente de la cláusula, nuestra cláusula que estamos visitando, este es R, ¿sí? Machee con lo que tenemos en la base de conocimiento, ¿sí? Para cada uno de ellos, para cada manera que tenemos de sustituir para hacer estos dos que macheen, ¿sí? O dicho de una manera,
aplicar modus ponens para cada conjunto P1', Pn' en la base de conocimiento, que unifique con P1 Pn, siendo θ la sustitución que los unifique. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces vamos a encontrar todas las sustituciones que unifican estos dos. Y cuando lo unifiquen, ¿qué queremos hacer? Y agregar a nuestra base de conocimiento a Q aplicado a θ. QQ sustituido con θ. Q siendo el consecuente de nuestra regla. ¿Está? ¿Se entiende? Una sola persona me dijo que sí. ¿Es porque los demás no entienden? Recuerden modus ponens. Habíamos dicho que no queremos machear al antecedente. Queremos unificar con el antecedente. Eso es todo lo que estamos haciendo. Y estamos rescatando la sustitución que los unifica. Para cada una de las sustituciones que los unifican, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Agregar el consecuente, el Qθ. Recuerden la regla de inferencia de modus ponens generalizado. Si P1' unifica con P1 y P2' unifica con P2, etc., todos ellos con la misma sustitución, entonces podemos inferir Qθ. Y ese Qθ es lo que agregamos a nuestra base de conocimiento. ¿Está? Bien. Ese Q', ese Qθ, si no es una sentencia que ya está en la base de conocimiento, lo agregamos y ¿qué hacemos? Perdón, ¿cómo era acá? Claro, vemos si es igual a alfa lo que queríamos responder. Queríamos ver si, no cómo operaba el calentamiento hacia adelante. Íbamos generando, ¿no?, con las reglas, cada vez que machábamos todo el antecedente, agregábamos Q y así íbamos iterando, hasta que encontramos alfa. ¿Sí? Solamente que acá no queremos devolver sí. La encontramos. Queremos devolver la sustitución para la cual es verdadera. ¿Eso qué es? Y unificarla con Q', pues. La unificación con Q' nos va a decir para qué valores Q' es igual a alfa. Si no unifican, tengo que seguir. Si unifican, tengo que volver la sustitución. ¿Sí? Entonces, si esta unificación no es un fail, entonces la devolvemos. Si no, todo esto continúa. Seguimos agregando cosas en la base de conocimiento hasta que encontramos algo que unifique con alfa. ¿Ok? Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo de encadenamiento hacia adelante. Vamos a ir relativamente rápido, pero es para el caso del Cornel West. ¿Sí? Entonces, arrancamos acá abajo con los hechos conocidos. ¿Sí? Nuestros los P sub I', que vamos a querer machear con nuestras reglas. Y acá arriba tenemos las reglas en fucsia. ¿Sí? Entonces, lo primero que encontramos es que tenemos una regla para misil que dice que misil X entonces arma X. Entonces de acá, ¿sí?, vamos a encontremos una sustitución que unifique a misil M1 con el antecedente, el P1 de esta regla. ¿Y cuál es? Y sustituir X por M1. ¿No es cierto? Con eso unificamos misil M1 con misil X. ¿No es cierto? ¿Me siguen? Y entonces ahora queremos agregar a nuestra base de conocimiento el consecuente con la sustitución. El consecuente que es arma X. Le aplicamos la sustitución X por M1 y nos queda arma M1. Y ese lo agregamos a nuestra base de conocimiento, quiere decir que lo agregamos acá con un recuadro. ¿Sí? Por otro lado tenemos otra regla con misil y tiene, ¿sí?, que dice misil X, si tiene nono X, entonces vende West X a nono. Y de vuelta, la sustitución es X por M1, y entonces tenemos que West le vendió M1 a nono. Y lo mismo tenemos una enemigo, si alguien es enemigo de Estados Unidos, entonces acá, y lo mismo es reemplazar X por nono. ¿Sí? Queríamos, acuérdense, demostrar que Cornel West era un criminal. ¿Sí? Entonces ahora vemos que tenemos una última regla que es ciudadano de Estados Unidos X y arma y vende X, etc. Bueno, tenemos los tres antecedentes ya, que apareció en nuestra base de conocimiento. Entonces en la siguiente iteración machean esa regla. ¿Y la machean cómo? Y reemplazando X por West. Que efectivamente es lo que queríamos demostrar, que West es un criminal. ¿Ok?
Bien. Propiedad de encamiento hacia adelante, sólido completo para cláusulas positivas. Para data logs, además, termina en número finito de iteraciones, ¿no? Usando el teorema de Herbrand. Pero si alfa no es int8 y la KB no es un datalog, puede no terminar. Eso sigue válido, ¿no? Y esto es inevitable. Un término con cláusulas positivas es semidecidible, salvo que sean datalogs. Bien. Hay algunas ineficiencias que, ya previendo que me iba a quedar muy poco tiempo, mágicamente aparece el omitido en clase, pero léanlo, no es nada complicado. Sigue el omitido en clase y también en el video. Y por último viene una ineficiencia de encamiento hacia adelante, que son los hechos irrelevantes, ¿no? Encamiento hacia adelante realiza todas las inferencias permitidas, aunque éstas sean irrelevantes respecto al objetivo, a la consulta que tenemos. Recién en el ejemplo fuimos bastante directo a demostrar que West era un criminal, pero nos podríamos ir por las ramas. Por ejemplo, ¿qué pasa si hubiéramos tenido reglas sobre los hábitos alimenticios de los coroneles y los precios de los misiles? Podríamos ir en una perorata de inferencias que nunca nos hubiéramos llegado a este hecho, ¿no? De la ilegalidad. Entonces un algoritmo un poco más directo es el encadenamiento hacia atrás, ¿sí? Ok, sé que quiero llegar acá, bueno, ¿qué toca hacer para llegar? Y no irme por las ramas. Eso, encadenamiento hacia atrás, ayuda. Vamos a saltear el algoritmo, ¿sí? Y el ejemplo hasta llegar a resolución, la 41. ¿Sí? Bien. Acá es la misma idea, es generalizar resolución con unificación. Entonces teníamos antes, ¿no? La regla de resolución decía que si sabemos que P1 o P2 o P1 hasta PK, y además que M1 o hasta M, creo que es una N, ¿sí? Entonces eso resolvía en una sola cláusula, donde era una sola disyunción, ¿no es cierto? Donde estaban todos menos los dos que eran complementarios. El P sub I, que era igual al no MJ. Esos dos desaparecían, no estaban en la cláusula. La justificación de por qué esto tenía sentido lo vimos ya, así que es la misma, no la voy a saltear, no la voy a repetir, me la voy a saltear, ¿sí? Y lo que les voy a aclarar es que acá no queremos que P sub I sea igual a no MJ, sino que queremos que unifiquen, en el sentido de que queremos saber que para al menos un subconjunto de los objetos del dominio se hacen iguales. No para todos, no tienen que ser iguales sintácticamente, sino que para algunos elementos del dominio se tienen que hacer iguales, ¿sí? A su vez asumimos estándares aparte, o sea, las variables son todas únicas, ¿sí? Y bueno, veamos un ejemplo. Si X no es rico o X es infeliz, y a la vez sabemos que Pedro es rico, entonces sabemos que Pedro es infeliz. ¿Sí? Una visión bastante infeliz de la vida, ¿verdad? Me quedan 3 filminas, ¿sí? Terminemos y si no, hasta la vuelta de la semana de mesa no nos vemos. Así que terminemos esto y ya cerramos la unidad. ¿Sí? Bueno, esto está claro que, acá fíjense que en la cláusula de la izquierda no teníamos sobre X. Digamos que alguien o no es rico o es infeliz. Una de dos. Y después dijimos que Pedro en particular era rico. Entonces claramente la afirmación de infelicidad la podemos afirmar sobre Pedro, no sobre todo X. Acá vemos que se justifica la unificación, ¿no es cierto? Bien. Entonces, se aplican entonces los pasos de resolución, ¿sí? Bueno, se lee igual, ¿no? Forma normal conjuntiva de la base de conocimiento y no alfa. Es igual que antes. Tomamos una base de conocimiento, le agregamos no alfa. ¿Se acuerdan que demostramos por el absurdo de resolución? Y a eso le aplicábamos la forma normal conjuntiva, lo convertíamos a forma normal conjuntiva, o sea, a una conjunción de cláusulas. ¿Sí? Para poder aplicar, necesitamos acá cláusulas para poder aplicar esto.
Y también es válido lo mismo que afirmamos para lógica proposicional. Toda base de conocimiento en lógica de primer orden es equivalente a una base de conocimiento en forma normal conjuntiva. O sea, siempre la podemos transformar, ¿sí? Y ¿qué pasó? Gracias. Y bueno, veamos cómo es exactamente igual. O sea, veamos lo de cómo transformar de forma normal conjuntiva, ¿sí? Es lo mismo, primero eliminamos la bicondicional, después metemos la negación, ¿sí? Lamentablemente no voy a seguir todo el ejemplo, pero pueden consultar después detalles si no lo entendieron, si les queda alguna duda, ¿sí? En un momento hay que agregar la estandarización de variables, lo agregamos como paso porque forma normal conjuntiva en lógica de primer orden asume que las variables están estandarizadas. ¿Sí? Y después tenemos que eliminar los existenciales. Esos ya son pasos nuevos. ¿Sí? Entonces, perdón, al meter la negación, recuérdense que la tenemos que meter por ahí traspasando cuantificadores, con lo cual tenemos que convertir los existenciales en universales, etcétera, ¿sí? Bien, y acá tenemos que estandarizar, escolemizar, o sea, estandarizar especificar los cuantificadores existenciales, ¿sí? Por último, tenemos que eliminar los cuantificadores universales, como ya son los únicos que hay, directamente los borramos. Y por último, terminamos distribuyendo O sobre I, disyunción sobre conjunción, ¿sí? El único detalle que realmente les pido, de todas maneras, el que se quiere ir, se puede ir. Yo sigo, en parte para terminar la grabación y que quede bien. Si me quedo solo acá hablando solo, pues lo haré, son 5 minutos, pero es importante. Lamentablemente tengo que tomarme un par de minutos para explicar esto, porque es algo que es muy difícil de entender por sí mismos. Así que, bien. Aparece el concepto de función de Skolem, que lo dejé para acá para no complicar antes, ¿sí? Y es lo siguiente. Supongamos, acá tenemos, para todo X existe un animal Y, y X no ama Y, o existe alguien que ame a Z, ¿sí? ¿Le estoy hablando a alguien? ¿Alguien se queda? ¿O todos se van? ¿Alguien se queda a escucharme? ¿Sí? Bien, así no, a saber que no voy a hablar solo. Bueno, sí, entonces, esta es la sentencia que veníamos manejando. Bien, entonces fíjese que tenemos dos cuantificadores existenciales, el I acá y el Z acá. ¿Sí? Bien, acá lo que estamos diciendo es que, por lo menos para esta parte, para todo X existe un Z que lo ama. ¿Sí? Entonces supongamos que especificamos esta variable Z, ¿sí? Y la llamamos K. K es alguien, es una persona en el mundo. Esta persona que está acá, ¿sí? Ama a X. ¿Bien? Pero X es una variable que está cuantificada universalmente. Entonces, para cuando X es Juan, estamos diciendo que esta persona que hemos puesto acá ama a Juan. Y cuando X es Guillermo, esta persona que está acá, la misma ama a Guillermo. Y tenemos una tercera, ponemos a mi perra Nina, y resulta que esta persona que está acá ama a mi perra Nina. ¿Es eso lo que queríamos decir al decir que para todo X alguien lo ama? No. Queríamos decir que hay alguien que ama una persona, un K1 que ama a Juan, un K2 que ama a Guillermo y un K3 que ama a Nina. No son la misma persona. ¿Está claro eso? Bien. Entonces por eso lo que agregamos es una función G de X que depende de X y devuelve un solo objeto. ¿Quién? Ese objeto que ama a X. No sabemos cuál es una función con un nombre genérico, estandarizado, digamos,
Acá aparece otra, ¿no? No vamos a estudiar el caso, pero acá, para el caso de la primera parte izquierda de la disyunción, también había una cuantificadora existencial y que estaba bajo la influencia de X. Entonces, de vuelta necesitamos una función de X. ¿Sí? Bien. Acá vemos también otra realidad. A veces no podemos escapar de las funciones. Aparecen por sí mismas, por más que no queríamos meterlas. Así que, ¿sí? Bien, eso quería aclararlo entonces, las funciones de Skolem, que hacen las veces de las constantes de Skolem cuando la existencial está bajo un cuantificador universal. Puede suceder que estén bajo dos cuantificadores, con lo cual la función claramente depende de las dos variables universales, o de todas las que hagan. Entonces puede ser que aparezca una g de x y z o g de... ¿Sí? Bien. Bueno, esta es la última filmina. Acá está detallado el caso de resolución para el caso del coronel West. ¿Sí? No está en terrible grado de detalle, pero se puede seguir. No lo vamos a hacer acá. Eso lo pueden seguir solos y consultarme cualquier cosa. ¿Sí? Bien. Bueno, apretá N, por favor. Sí, apretá N. Así graba la 44 y ahora sí puede hacer Q.